Hola, ¿cómo están? Esto es Cápsulas de Luz y este es Julio Negri. Aquí en una nueva enseñanza, un nuevo tema, el número 3 de esta serie de enseñanzas para líderes. Y hoy es titulado La Ley del Proceso. ¿Está usted listo? Hoy comprenderemos y entenderemos una enseñanza bastante especial para líderes, tomado y basado en la vida de José. Entonces, si tú ya estás listo ahí con tus herramientas, empecemos. La ley del proceso. Tema número 3. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Esto toma un tiempo, un proceso. Es por eso que es titulado de esa manera. Basado en el libro de Génesis, capítulo 37 y al capítulo 45. Es un ejemplo bastante importante que nos va a ayudar en esta serie. Es el ejemplo de José. Mire, siendo un adolescente, el joven José tuvo un sueño divino. Dios le reveló que un día ocuparía un papel importante de liderazgo. Aún sus hermanos mayores se le someterían. Sin embargo, fueron necesarios años de preparación para que estuviera listo. Su orgullo e inmadurez iniciales tenían que ser esculpidas al ir convirtiéndose en un hombre digno de vivir esos sueños. José progresó del pozo a la prisión y de la prisión al palacio, de modo que cada lugar representó para él un paso de crecimiento en el proceso. Él se estaba convirtiendo en el líder que Dios había destinado que él fuera. Él tenía 30 años de edad cuando se convirtió en el asistente del faraón. Por lo menos 13 años habían pasado desde el pozo al palacio, cuando sus hermanos visitaron Egipto para comprar de él alimento. Él se había transformado en un hombre. La preparación no fue un evento, sino un proceso. Él fue preparado en una olla, no en un microondas. Fue una maratón, no una carrera corta y rápida. De esta manera hacemos esta introducción, tomando la vida de José. José tuvo que pasar por muchas situaciones que para sus inicios él no comprendía. Él tenía quizás la mente un poco en esos signos de interrogación donde quizás él mismo decía, ¿qué está pasando con mi vida? Por un lado veo a papá que me toma como su preferido, que yo soy el engreído. Y por este otro lado estoy viendo a mis hermanos que cada día me odian más, que cada día tienen celos de mí. Y peor aún con los sueños que él tenía, que no lo comprendía. Pero en esos sueños que habla la palabra, sus hermanos, inclusive sus padres, se postraban, se arrodillaban delante de él. ¿Esto qué significaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería? Por lo tanto, los hermanos, al escuchar estos sueños ridículos, entre comillas, lo que estaba pasando es que esto aumentaba la rabia, el odio, los celos por alguien que ellos ni siquiera se imaginaban lo que ellos tenían en manos. Esto que lo llevó de ese lugar donde luego los hermanos lo tiraron y trataron de desaparecer la historia completa de José delante de su papá. Esto provocó a que Dios tuviera sus planes perfectos para alguien que lo estaba tratando y que tenía que prepararlo para algo muy especial años después. Este es todo un proceso en la vida de José. Y hoy vamos a sacar punto por punto que esto nos puede enseñar como líderes, como hombres y mujeres, que no solamente vamos a ser líderes de la noche a la mañana, o tomar un puesto, una posición, un ministerio, sin antes haber sido preparados, porque lamentablemente ocurre mucho de estos casos. Y cuando digo que ocurren estos casos, es de que aparecen jefes, líderes, de la noche a la mañana porque a alguien se le ocurrió el llamado, porque a alguien se le ocurrió el favoritismo, pero cuando están en los zapatos, en el sillón, en el sofá de ese cargo, de ese puesto, de este ministerio, es donde viene la realidad. Cómo tú te vas a enfrentar a lo que tú vas a tener que ahora tomar como responsabilidad. Veamos esta parte de la historia de José. José necesitó tiempo para madurar, primera parte.
Cuando Dios reveló el comienzo, su sueño a José, este era tan solo un adolescente. Sin lugar a dudas, él tenía dones de liderazgo, pero estaba en un estado potencial. Él necesitó tiempo y experiencia para madurar y crecer como líder. Esto tuvo que ayudarlo a él en que su comienzo, esto era un poco difícil como adolescente. Muchas veces su realidad, el mundo en el que estaba viviendo y el adaptarse a su personalidad completa no lo ayudó tanto, pero lo estaba preparando. Igualmente entre nosotros, nuestros hijos, nosotros mismos en algún momento cuando tuvimos, vamos a llamarle de esa manera, el llamado, o cuando tuvimos la iniciativa de hacer algo semejante, tuvimos que haber pasado por esos tiempos, donde estábamos entre entender y captarlo y poder digerirlo. En este caso, José tenía el potencial, había algo muy fuerte dentro de él, pero tenía que ser limado. Mire lo siguiente, José necesitó ser quebrado y quebrantado para resolver sus temas de orgullo. José decidió compartir con sus hermanos el sueño que Dios le dio, un paso que comprobó ser costoso para su propia salud. Parecía como si él necesitaba ser probado y quebrantado por el orgullo. Dios lo hizo despojarle de su favorecida posición y colocarlo en un papel de esclavo en Egipto. Una de las cosas que es bastante importante a mi parecer, yo creo que tú me vas a entender a lo que me estoy refiriendo, es de que como líderes, en el proceso en el que vamos a tener que tomar para adoptar posiciones, ministerios o cargos, una de las cosas de la cual adolece mucha de la gente líder es el orgullo. Y se nos sube rápido el sillón, el sofá, el escritorio. El nombre, la posición, el cargo en la pared, en el pecho. Y lo que pasa es de que muchos de nosotros o muchos de la gente que está pasando por esas áreas de sus vidas están caminando sobre nubes y creen ver a la gente allá abajo, muy lejos de ellos porque ellos ya se vuelven inalcanzables. ¿Todo por qué? Por una simple cuestión de tratar de trabajar con el orgullo. Y eso es lo que mata a líderes de verdad. Podemos encontrar jefes, podemos encontrar gente que está en posiciones de liderazgo, pero cuando tú encuentras orgullo en ellos, lamentablemente todo eso lo lleva para el suelo. Y aunque sigan manteniendo esas posiciones, como hablábamos en el tema pasado, no atraen, no inspiran a gente. Y eso no es liderazgo. Josué sabía, tercero, que la autopromoción nunca podía reemplazar la promoción divina. Josué con el tiempo aprendió que el verdadero proceso solo puede prosperar cuando Dios mismo está envuelto en él. Ojo con eso. Josué decidió trabajar fielmente para Potifar hasta que fue evidente que Dios estaba con él. Cada vez que lo hizo, la favorecida posición regresó a él. Josué buscó a Dios para ser prosperado por Dios. Del pozo, la historia nos cuenta que fue llevado a Egipto como esclavo, fue vendido como esclavo. Estando en Egipto, en la casa de Potifar, él era el esclavo. Pero lo que Dios se había llamado en José, el orgullo y todo lo que estaba pasando en ese momento hicieron a que lo vendan. El celo de los hermanos hicieran a que lo vendan y se traten de deshacer de él. Y él a su vez estaba sufriendo por lo que estaba viviendo en ese momento. Pero cuando llega donde Potifar, empieza a autoevaluarse. Empieza a darse cuenta que sin Dios él no puede hacer nada. Empieza a darse cuenta que él está solo en una tierra lejana donde nunca él había pisado y ahora tenía que enfrentar la vida de otra forma, con sufrimiento. Pero ese sufrimiento y esa sumisión que hace delante de Dios hace y provoca y atrae a que su posición favorecida vuelva hacia él. Posición favorecida en el sentido de que Dios quería trabajar y le estaba trabajando con él. Él buscó a Dios. Y fue ahí donde Dios empezó a prosperarlo delante, a la vista de los ojos de su jefe, de Potifar, del egipcio.
Cuarto, José se dispuso a valorar a las personas difíciles y tratarlas como instrumentos divinos. José tuvo suficientes oportunidades para guardar rencor contra ciertas personas. Sus hermanos, los traficantes de esclavos, la esposa de Potifar, los prisioneros liberados que lo olvidaron en la prisión, vez tras vez, él venció viendo a Dios en la lucha y considerando a los ofensores como instrumentos. José estaba en una parte de su vida bastante cumbre porque estaba siendo procesado por Dios. Sus hermanos lo vendieron, llegó a la casa de Potifar. El jefe, que era Potifar, tenía una esposa muy bella, pero era la tentación para José. José se mantuvo, dice la palabra que él se mantuvo íntegro, que no cayó a las bajas pasiones de la mujer. Fue por esa razón, y bastante grande fue lo que él pudo adquirir de parte de Dios en guardarse, en estar exento, en alejarse y mantener su integridad, que ese le dio un galardón, un premio. Por un lado, Potifar pensó que algo había pasado ahí. Él huye de la tentación que había en casa, y frente a eso, esa decisión que él tomó estaba preparándolo para algo que venía después. ¿Tú te imaginas si lo hubiese caído en esto? Los planes que Dios tenía para él no se hubiesen convertido, no se hubiese hecho en realidad. Quizás él hubiera tomado otras vías. ¿Cuál hubiese sido el final después? No lo sabemos, pero él mantuvo algo que necesita todo líder: integridad y saber tratar a gente difícil. Luego, cuando él fue a la cárcel, porque fue reportado por lo que había pasado, hubieron gente que prometieron sacarlo, liberarlo, y no cumplieron su palabra. Él de igual forma no guardó rencor ni para con sus hermanos, ni la esposa de Potifar, ni los presos que habían estado con él. Una de las cosas como líderes necesitamos quitar rencor de nuestros corazones, aun cuando tú tengas algo con alguien, tu pareja, tus familiares o alguien cercano a ti. No puede haber en ese corazón rencor, porque eso carcome lo que Dios quiere hacer en los planes que están contigo, en el proceso de trabajar con tu vida, con tu carácter. Y recuerda que lo que Él hace con gente alrededor tuya es para probar tu carácter, y no solamente eso, sino que la gente que está alrededor son instrumentos divinos de Dios. Porque muchas veces decimos, ya no soporto a esta persona, ya no soporto a él o a aquella. Pero recuerda que lo que Dios está haciendo es está utilizando a ese tipo de gente para probarte, para usarte, para trabajar contigo. Siguiente. José sabía que Dios nunca permitiría que le sirviera hasta que fuera probado y comprobado. Una de las razones de que José se convirtiera en líder en Egipto fue el haber pasado cada prueba que la vida le presentó. Su liderazgo había sido comprobado para el tiempo en que ocupó el cargo bajo Faraón. Él había soportado la presión y la calamidad, y su experiencia le proveyó la sabiduría que necesitaba. Todas estas cosas que habían pasado en él le hicieron recibir y tener y aprender a usar sabiduría. Sabiduría no es algo que tú aprendes en escuelas, en institutos, sino que la vida misma y Dios son los que se encargan en enseñarte, en darte a ti: esto no debo de hacer, por aquí no debo de pasar, esto es lo que no debo de reaccionar o decir, porque soy sabio en cómo hacer las cosas. Vamos a tener que dejar esta primera parte ahora, porque continuaremos con lo que viene después. Pero déjame terminar esta primera parte diciendo: Dios sabe lo que hace con gente que te está rodeando. No te estreses mucho y no te rompas la cabeza porque esto te pasa. Porque Dios sí sabe lo que está haciendo. Sí sabe lo que está pasando contigo en esa área, en ese ambiente. Y muchas veces, donde quiera que tú estés en el momento, Dios sabe por qué pasan esas cosas. Te está preparando. Te esperamos. Espérate.